Señor, sí señora, 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos a contactar con Blanca López, quien se encuentra todavía en la zona norte del país, puntualmente en la ciudad de Orqueta, porque las hijas del desaparecido Félix Urdieta ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa. Buen día, Blanca. ¿Qué podemos rescatar de esta conferencia de prensa de las hijas de don Félix? Muy buenos días, Aníbal, la audiencia de la mañana cada día, Chiche. Bueno, lo que podemos rescatar, lo más importante es que por primera vez ellos están pidiendo que depongan las armas a los miembros del EML, porque se habla de que supuestamente Alejandro Ramos está enfermo y que quien manejaba prácticamente esta banda de criminales era el hijo, Antoñito, el que supuestamente ha fallecido. Digo supuestamente porque ya han anunciado que no se puede confirmar la identidad y que se lo haría solamente vía ADN. Y posteriormente queda la pareja del mismo, Zulma, su hermana y también su madre, Lourdes Ramírez, y dos personas que son conocidas como NN, hasta el momento que ha dado a conocer el Comando de Operaciones Internas del CODI. Y es la primera vez que ellos solicitan esto, siempre piden que den información del paradero de su papá y esta vez piden que antepongan las armas. Cuando visitaba a nuestros padres a ofrecer productos que vendían para solventar algunos gastos familiares. Pero ese recuerdo quedó opacado en aquel video donde se lo ve detrás de nuestro padre, ya secuestrado, portando un fusil, teniéndolo en contra de su voluntad. Ya detrás quedó la inocencia de primeros años, por donde por culpa de sus padres fueron inducidos a formar parte de ese grupo terrorista, cuya lucha no tiene sentido, o no le encontramos sentido. Mucho dolor ha causado a la sociedad orqueteña, mucho dolor y mucha sangre corrió por las acciones del ejército de Mariscal López, donde según informaciones, Alejandrito ya era el comandante, reemplazando a su padre. A aquellos que aún siguen, le pedimos que se entreguen, que se dispongan las armas y devuelvan la paz. Pedimos una vez más informaciones sobre papá, sobre su paradero, sobre su situación. Le pedimos a los que quedan, por favor. Está habiendo un enfrentamiento y un poquito luego de cortar ya las fuerzas de seguridad ya nos confirmaron el hecho. ¿Llegaron a hablar con los fiscales en relación a las evidencias encontradas en la mochila de Alcides Mereles? El abogado, si podrían haber encontrado algún tipo de indicios sobre tu papá. Sí, justo eso es lo primero que preguntamos y lastimosamente no se encontró ningún dato, ningún documento acerca de papá. Pero tenemos esperanza que en algún momento dado vamos a encontrar alguna información acerca de papá. Ustedes conocían al hijo Alejandro Ramos, como estaban mencionando, pero a este abogado Alcides, ¿usted lo conocía? No, a Alcides yo nunca le he visto, no le conozco personalmente ni por foto. Ahora es la primera vez que escucho su nombre. Alejandro Antonio fue uno de los que llevaron a su papá de la estancia, ¿no? Así mismo, Alejandrito fue el que llegó en casa con Feliciano Bernal Maíz para secuestrarlo a mi papá. Alejandrito incluso es ahijado de su papá, Liliana. No es ahijado, pero concurría mucho la casa con su tía a vender productos. Y es ahí donde mamá le conoce a Alejandrito y le conoce a su hermana Teresita. Ambos aparentemente ya han tenido hijos también y se encontrarían en Orqueta los pequeños. Es lo que se menciona, que ambos, tanto Teresita como Alejandrito, tienen familia y que se encontraría acá dentro de la zona del distrito de Orqueta. ¿Es la primera vez que piden a esta familia para que bajen las armas, Liliana? Sí, la primera vez. Siempre le pedimos que nos brinden información acerca de papá para darle un punto final ya al secuestro de mi papá y poder tenerlo él su libertad y encontrarse de nuevo con su familia, que es lo que más queremos, porque
Nos hace muchísima falta nuestro papá. Papá es el único rey de nuestra casa, el único varón hasta ahora, y vamos a seguir esperándolo y no nos vamos a cansar de pedir su libertad o alguna información de mi papá. Bueno, compañeros, ¿cómo queda la conformación del EML en estos momentos? Alejandro Ramos, que era considerado el líder, pero se maneja información que él mismo estaría muy enfermo, por lo cual se dio el liderazgo a su hijo Antonio. Y posteriormente estaría también su esposa, la esposa de Alejandro Ramos, hablamos de Lourdes Ramírez de Ramos. Luego estaría su hija, Lourdes Teresita Ramos Ramírez. También estaría Zulma Jara Larrea, pareja de Antonio, y una tal Teresa, que es considerada NN por la Fuerza de Tareas Conjuntas, y alias Silva I. De acuerdo a lo que se está manejando en estos momentos, prácticamente el EML, si es que es cierto que Alejandro Ramos está enfermo, estaría dirigido plenamente por mujeres. En relación a Alcides Mereles, el propio CODI, dentro de lo que es el portal digital del Comando de Operaciones Internas, dentro de lo que es la operación Lágrimas de Sol, dio a conocer que el señor Alcides Mereles Carvalho, abatido en este enfrentamiento en la zona de Belencue, sería el tutor ilegal de las hijas tanto de Teresita Ramos como de Antonio Alejandro. Hablamos de Burucuyá, que es la hija de Feliciano Bernal Maíz, y Teresita Ramos Ramírez, que nació el 30 de agosto del 2017. En tanto, Ñaseindú habría nacido el 15 de septiembre del 2017 y sería la hija de Francisco Eizapú, es decir, de Antonio Alejandro Ramos y de Zulma Emiliana Jara Larrea. Ya. El paradero de esos niños hasta ahora no se sabe y sus edades oscilarían entre los 4 años que supuestamente estaban teniendo como tutor legal a Alcides Mereles Carvalho. Por otro lado, también la información que se dio a conocer es que en estos momentos quienes hacían de tutores en su momento, tanto de la hermana de Antonio como de Antonio, hablamos de Lourdes Teresita y de Antonio, eran sus abuelos maternos, que vivían en la zona de Huiratú, con quien en su momento pudimos confirmar que efectivamente Alejandro había llevado a los niños y quienes hicieron la denuncia formal en el 2013 de la desaparición de los niños. Ellos ya han fallecido, es decir, que por eso que tuvieron que buscar a terceras personas para que se hagan cargo de los bebés nacidos en el monte. Bueno, Blanca, entonces 2 criaturas nacieron en los montes. Se replica un poco aquello del EPP también y de la ACA, que traen niños al mundo en los montes, en la espesura de los montes. Y bueno, entonces serían 5. ¿Cuántos serían los que hoy seguirían integrando este ejército Mariscal López? Alejandro Ramos, padre, su esposa Lourdes Ramírez. Alejandro Ramos, padre, enfermo. Enfermo. Lourdes Ramírez, su esposa. Antonio fue abatido y seguiría Lourdes Teresita Ramos Ramírez, la hija, alias Ubera. Estaría todavía Zulma Jara Larrea, alias Eizapú. Y estaría también una tal Teresa.